Pues yo soy Julieta Fierro, tengo 73 años, nací en la Ciudad de México y fui a un colegio francés de niña, el Liceo Franco-Mexicano. Y ahí pues siempre sacaba 0 en francés, pero 10 en matemáticas, así es que yo supe que iba a ser científica desde siempre. Después pues cambié de diferentes escuelas, estuve al final del bachillerato en la Universidad Motolinía, una escuela religiosa, en el internado. Así es que pues sí, fue un periodo pues complicado en mi vida porque yo siempre he cuestionado mucho la religión, o sea, estas religiones que me parecen injustas porque hay mandamientos que faltan, como el de respetar a tus hijos, y hay pues implícito un maltrato hacia las mujeres, pensando que es bueno sufrir y que nosotras somos inferiores a los hombres. Pero bueno, finalmente entré en la UNAM, donde pues hay un ambiente de absoluta libertad, y ahí estudié física con mucho placer. Al principio no me gustaba, pero fui descubriendo cómo es la forma elegante de entender a la naturaleza. Después hice una maestría en astrofísica, lo cual fue espléndido, con maestros muy buenos, y he recibido 3 doctorados honoris causa, y por eso me dicen doctora. Bueno, pues en este momento mi nieto, como te imaginas, en la vida privada, y mis hijos, etcétera. Pero en la vida académica, pues divulgar la ciencia es lo que me fascina. Me fascina la astronomía, me fascina las matemáticas, la física y la ciencia en general. Y pues me gusta aprender cosas nuevas y me gusta platicárselas a las personas que me invitan a que platique de ciencia. Y pues ahí tengo mucho placer en la vida. Creo que lo peor que me pasó desde el punto de vista académico, por supuesto, fue cuando yo era buena en matemáticas y entré a la facultad y pues no estudiaba matemáticas, iba a las clases, pero pues me parecía obvio todo y no estudiaba. Yo un día no saqué 10 en matemáticas y no lo podía yo creer. Estaba yo desolada y me di cuenta que no había estudiado. Y desde entonces, bueno, no sabes cómo me arrepiento. Desde entonces he aprendido que no hay que creérsela y que hay que estudiar toda la vida. Por eso me encanta este proyecto nuevo de la UNESCO, que creó un instituto de educación de por vida, de tal manera que todos aprendamos a aprender, tengamos acceso a educación híbrida, es decir, presencial, pero podamos implementar nuestro conocimiento con materias tomadas en cualquier universidad del mundo, en particular en español. Sería lo ideal. Universidades mexicanas, ojalá se suman a este esfuerzo, que nos podamos actualizar, porque todos vamos a tenernos que actualizar, que nos podamos reinventar, porque las carreras pues van a ir cambiando, las ofertas de trabajo se van a transformar, y que todos tengamos acceso a la cultura universal. Así es que yo soy más que apoyadora de este proyecto de la UNESCO, porque pues es lo que me gusta a mí hacer, aprender y compartir el conocimiento. Pues fue una cosa de casualidad. Había un letrero en la Facultad de Ciencias equivocado que decía carrera de astrónomo. Y yo me acordé de cuando era niña, de los libros, de las imágenes de las galaxias, y yo dije, no, yo esto tengo que aprender. Y no había carrera de astrónomo, sino materias optativas de astronomía. Y yo las tomé, y con 2 maestros espléndidos, Manuel Peinbert, que es una eminencia nacional en astrofísica, y con Eduardo Schmitter. Los 2 eran muy buenos maestros. Manuel pues siempre impulsó mi carrera, y Eduardo
era muy paciente. Éramos muy pocos alumnos en esa época. Eduardo nos daba clase en su cubículo, se valía en esas épocas, en la noche, tenía tarántulas vivas sueltas en la oficina, una se llamaba La Nena, y bueno, uno tomaba clase, volteaba para arriba y estaba la nena caminando. Entonces era todo misterioso, pero él realmente fue un maestro espléndido. Todavía lo quiero muchísimo. Él terminó yéndose a trabajar a África, a un pueblo sumamente pobre, para ayudar a las personas. Yo recuerdo cuando fui funcionaria de la Unión Astronómica Internacional, le conseguí un telescopio grande. Y le escribí, le dije, Eduardo, te voy a mandar un telescopio. El problema no era el dinero del costo del telescopio, sino las aduanas, todo eso, pero la Unión Astronómica Internacional garantiza el libre tránsito de productos. Pero me dijo que no lo podía recibir porque era tan pobre su pueblo, que si llegaban cajas, las personas iban a pensar que era algo muy valioso y se las iban a robar. Y entonces nunca iba a poder usar el telescopio. Pero nos seguimos carteando con mucho placer y con mucho gusto. Es un tipazo. Manuel también, por supuesto. La mente humana, el cerebro de los humanos, que podemos, en particular la astronomía, donde toda la información nos llega por la luz, ahora por las ondas gravitacionales. La luz tarda cientos o miles o millones o miles de millones de años en llegar, así que vemos a los objetos como fueron. Y a pesar de lo tenues de los objetos, de la atmósfera que dificulta las observaciones, con nuestro cerebro y este entusiasmo por entender a la naturaleza, pues podemos comprender el cosmos. Eso me parece maravilloso. Es más, cuando estoy medio depre, pues me agarro algún libro de matemáticas recreativas y lo leo y digo, wow, qué listos somos. Bueno, no yo, qué lista es la humanidad. Y pues me emociono y ya se me olvidan los malestares. Es felicidad, ¿qué quieres que te diga? Como sabes, la ciencia lo que quiere es avanzar el conocimiento. Es decir, hacerse preguntas sobre la naturaleza y buscar las respuestas. Si son erróneas las respuestas, como la ciencia todo el tiempo se prueba y se modifica, pues son valiosas. Las equivocaciones también se valen en la ciencia. Así es que este reto continuo de tratar de entender a la naturaleza, pues produce mucho entusiasmo. Yo, cuando me di cuenta que había estudios sobre la felicidad que muestran cómo los retos difíciles, tienen que ser muy difíciles, pero no inalcanzables, producen felicidad. Y con razón estoy contenta. Y ahora incluso me he puesto a tratar de aprender a tocar el piano para tener un reto dificilísimo, inalcanzable, por supuesto, pero el hecho de hacer el intento y de ensayar y practicar, pues si vieras qué bien me hace sentir, y con el encierro, pues es una cosa extraordinaria, estar en contacto con la música, descubrir cómo se estructura la música, etcétera, pues, y es lo mismo que la ciencia, esos retos de hacer un esfuerzo por entender. Pues gracias a Manuel. Lo invitaron a la tele, al Canal 11, cuando se decía que era el crimen perfecto porque nadie lo veía. Lo invitaron a explicar por qué febrero tenía a veces 29 días. Y me mandó a mí, me fue bien y me siguieron invitando. Incluso ahora soy del Consejo Ciudadano del Canal 11. De esto hace muchísimos años. Lo invitaron a dar una conferencia, me dijo, ve tú. La di, me fui bien, me siguen invitando a dar conferencias. Lo invitaron a escribir un libro, me dijo, escríbelo tú, me fue bien, me siguen invitando a escribir libros. Así es que Manuel en realidad fue mi gran impulsor. Él, yo creo que le frustra mucho eso, yo creo que él quería que yo fuera investigador,
y yo creo que está un poco desilusionado de mí, pero pues yo le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. La sorpresa de las personas, cuando digo, a esta persona le cayó el 20. Un día, y cuando íbamos a hacer Universum, pues teníamos que experimentar con aparatos, y entonces hice una cama de clavos, así con clavos, de veras, de la ferretería, irregulares, y pesaba muchísimo, tuvo que ser seccionada porque pues pesaba mucho. Y la llevé a la estación Copilco del metro. Y pues un día iba pasando una señora con sus bolsitas del mandado, así con el delantal, todo planchadito. Y le dije, señora, venga, le explico este experimento. Y pues dijo que no. Y ya le di un globo y le dije, a ver, truénelo, y lo tronó. Y pues, se rió, le dio un poco de miedo. Y le dije, ahora acuéstese en la cama. No, ¿cómo cree? No, yo le cuido sus bolsas. Me acuerdo que se las acomodé así debajo de la cama y se acostó. Y luego ya se fue. Y bueno, pues ya se pasó. Pero al día siguiente regresó esa mamá con sus niños y ella les explicó todo. Les explicó perfecto los globos, la acostada. Bueno, fue extraordinario. Así es que eso es lo que me gusta hacer. Cuando logro apasionar a alguien por la ciencia y que él hace suya. Bueno, como te decía, basada en este proyecto de la UNESCO, pues considero que los adultos aprendemos muchas veces de manera informal. Y la manera de hacernos el conocimiento pues es justamente a través de la divulgación. Es muy difícil que yo ahora aprenda geofísica o aprenda filosofía o aprenda literatura, pero lo que sí puedo es acercarme a la divulgación de estas disciplinas, aunque nunca me haga especialista. Así es que para conocer el avance del conocimiento de la humanidad, pues la divulgación es fundamental. Ahora, la divulgación de la ciencia tiene un problema serio y yo creo que eso es algo que tenemos que considerar si los divulgadores mexicanos queremos subir nuestros proyectos de divulgación a la plataforma de la UNESCO. Y es que no estamos habituados a mandar a evaluar sus productos. La fortaleza de la ciencia viene de la evaluación. Nos evalúan nuestros alumnos, nuestros colegas. Si mandamos un artículo, pues los árbitros lo valoran. En los congresos nos cuestionan, nuestras universidades nos evalúan, el CONACYT nos evalúa. Es decir, la fortaleza de la ciencia viene de la evaluación continua. Y los divulgadores no estamos habituados a evaluar nuestro producto. Y yo creo que para garantizar su calidad tenemos que crear mecanismos de evaluación de la divulgación. Garantizar que sea correcta desde el punto de vista de la ciencia, que sea adecuada al público que va dirigida, que sea pertinente, etc. Bueno, yo creo que para entender a la naturaleza y para poder tomar mejores decisiones, si sabes de ciencia y empiezas a detectar que mucha gente está acá donde tú estás enferma del estómago, bueno, pues puedes pensar rápidamente que el agua que están tomando está contaminada. O si hay muchos casos de leucemia en tu estado, pues puedes pensar que pues seguramente hay alguna fuente contaminante. Para entender qué son las vacunas y por qué es importante ponérselas. Es decir, en temas de salud en general es muy importante saber ciencia. Pero también para satisfacer la curiosidad. O sea, a los mexicas les preocupaba que el sol se fuera a apagar cada 52 años y hacían esta ceremonia de fuego nuevo para evitar que el sol se detuviera en su órbita. Pero pues nosotros ya sabemos que el sol va a vivir otros 4.500 millones de años.
y ya nos estamos preocupando por eso. Es decir, muchas de nuestras inquietudes las puede resolver la ciencia y por eso vale la pena acercarse a ellas. Que se lo tome en serio, que aprenda a mandar a evaluar los productos que genere para garantizar que sea la calidad y que se acuerde que si alguien opina sobre su producto de divulgación, no está criticando a la persona, está opinando sobre su obra. Es muy importante aceptar las evaluaciones y verlas en su justa medida. Y a las chicas que si deciden tener niños y tener una actividad académica, pues que busquen ayuda, que no tiene nada de malo pedir a algún familiar que ayude con los niños o a una empleada del hogar que la ayude, la figura de la nana es lo máximo, o que busque una guardería, es decir, o que le pida en su institución permiso para sentarse y disfrutar de su bebé, es decir, las mujeres nos debemos también involucrar en la ciencia. Bueno, no las conozco a todas, debo manifestarte mi ignorancia absoluta al respecto, pero a la mujer con la que he visto y que me tocó fue Valentina Tereshkova. Esta fue la primera cosmonauta del mundo, la primera mujer, y su historia es fascinante. Su papá se murió cuando ella tenía 2 años en la Segunda Guerra Mundial y su mamá pues trabajaba en una fábrica de textiles y ella empezó a trabajar joven y empezó a ir a la escuela hasta los 9 años y después empezó, ya que estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo, tomar clases de paracaidismo y era buenísima. Sabía controlar muy bien los vientos para poder aterrizar sin ningún problema, en fin, era excelente. Y en este momento la Unión Soviética estaba pues tratando de mandar a personas al espacio. Desde un punto de vista político era muy importante y decidieron enviar a una mujer. Y ella estuvo en el comité de las finalistas y ganó porque en esa época no aterrizaba la sonda, sino que soltaban al cosmonauta en paracaídas y tenía que caer en un lugar especial, en un desierto, pero pues había vientos y tormentas de arena y en fin, un clima difícil. Y por eso la eligieron. Y ella pues aceptó y recibió todo este entrenamiento complejísimo. Y los 3 días que estuvo en el espacio fueron muy difíciles para ella. Le molestaba el casco, el uniforme, la comida no le gustaba. Entiendo, ahora ya ha mejorado mucho, ahora hay un chef. El chef del presidente de Francia les hizo un menú a las personas de la estación espacial cuando fue el primer astronauta francés al espacio. Pero bueno, regresando a Valentina. Y ella se dio cuenta cuando estaba en la sonda que se habían equivocado en los cálculos y en lugar de reingresarla a la Tierra, la iban a mandar al espacio. Y ella dio aviso de esta situación. Fíjate lo lista que era, que entendía las matemáticas y el asunto de las órbitas de sus tiempos. No había computadoras, o sea, era todo, por eso mandaban muchos años los astronautas fueron pilotos de avión. En fin, ella se dio cuenta, imagínate la angustia. Y bueno, ya rectificaron, fue un bochorno espantoso que no se dio a conocer, por supuesto, en su momento, y regresó a la Tierra. Y pues una mujer encantadora y vino a México y fue súper emocionante, así es que, pues sí, Valentina es una de mis heroínas máximas. Yo le diría que se lancen, si les gusta que se lancen. En principio es garantía de una vida extraordinaria, interesante, siempre renovada. Estar rodeados de personas inteligentes es muy estimulante.
es un gran trabajo. Así es que si les gusta, no lo duden.